vez más estamos en tu casa, delante de ti, Dios mío, pidiendo que tu Espíritu Santo nos hable el día de hoy. La palabra que vamos a tener el día de hoy, Señor, es poderosa y realmente puede marcar la diferencia en la vida de nosotros. Te pedimos, Dios mío, que no sea solamente palabra hablada que deje en nuestras vidas información, sino que sea una palabra poderosa que venga a nutrir nuestro corazón, sea revelada en el corazón, Señor. Porque allí es donde tu palabra, Dios mío, realmente produce un verdadero fruto. En el nombre de Jesús, que nuestra vida, Señor, que nuestra persona en esta mañana esté totalmente atenta, que no perdamos paso, Señor, de lo que tú estás hablando. Que no regrese a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para el que tú siempre la envías. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estamos en nuestra serie Creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Y la palabra del día de hoy se titula Pensar como Él rompe con la orfandad del alma. Hablar de este tema, hermanos, de la orfandad del alma es algo muy real. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello y vamos a aprender sobre ello. Vamos a revisar esta enseñanza en 3 puntos importantes, como siempre lo hacemos, y el primer punto de ellos es la orfandad del alma, la raíz del temor en el hombre. El segundo punto, pensar como Él nos afirma en nuestra identidad de hijos. El punto número 3, pensar como Él, el único camino a la libertad del alma huérfana. Yo quiero preguntar, ¿entendemos lo que es para nosotros tener un corazón de huérfanos? ¿Sabemos qué es? ¿Estamos conscientes si lo tenemos o no? Para empezar, me gustaría preguntar, ¿entendemos lo que significa esto? Que no tiene padres. ¿Mandé? Que no tiene papás. Ok, el no tener padre es lo que nos hace huérfanos. Correcto. ¿Y qué es huérfano? ¿Qué es ser huérfano? ¿Mandé? Ser hijo sin padre. Ser hijo sin padre. ¿Cómo lo traducimos? ¿Qué representa eso? Imagínate a un niño de la calle. Por eso te puse yo esta imagen. Por eso te puse esta imagen de este niño. Es un niño de la calle. Correcto. Desamparado, sin protección. ¿Qué más? ¿Mandé? En soledad también. En soledad. Carece como de alguien que lo instruya. No tiene mentores, no tiene quien lo esté guiando, no tiene quien lo esté enseñando. Es un niño que está solo, no tiene amor. Es más, yo pregunto, ¿cuánta gente pasa alrededor de este niño en la calle? Y este niño levantando su mano pidiendo, habrá quien sí lo haga, habrá quien no. Pero él se da cuenta que la gente anda en su rollo y él está necesitando una mano amiga, está necesitando el sustento. Y hay quien se lo da y quien no. Nosotros no sabemos. ¿Hay alguno de nosotros que ha tenido en algún tiempo condición de calle? Pero quiero que por favor imagines qué siente este niño estar en condición de calle. Carece de identidad. Siente que no vale nada, siente que está en este mundo y es un error que él esté aquí en el mundo. Yo quiero preguntarte, ¿sabes en dónde se origina la orfandad en el corazón humano? Porque la orfandad del alma, hermanos, es la raíz del temor. Te puedo asegurar que este niño es un niño que vive miedos, vive terrores. La orfandad del alma, la raíz del temor en el hombre, es el punto número 1. Mira, es bien importante que tú y yo partamos de esta premisa. El hombre no fue creado para vivir separado de Dios, sino para habitar en una relación íntima con Él como Padre. Es decir, desde que fuimos creados en Adán y en Eva,
La intención de Dios era relacionarse con ellos de padre a hijos. ¿Sí? De padre a hijos. Era el plan de Dios. Imagínate a Adán. Pero en lugar de que sea Adán y en lugar de que sea Eva, vamos a imaginar que somos nosotros. ¿Ok? ¿Cómo viviría Adán en Edén? ¿Cómo vivió Adán? Protegido. ¿Le faltaba algo, Delia? Conectado con Dios. ¿Le faltaba algo a Adán? Sin temor. No tenía miedo, no tenía temor, estaba conectado completamente con Dios, hablando con Él permanentemente. ¿Qué más sentía? ¿Qué me puedes decir? Se sentía acompañado, ¿mandé? Estaba en un estado de plenitud total. Había una satisfacción completa. Algo que carece este niño huérfano que te acabo de mostrar. Entonces, fuimos creados para estar conectados con Dios, para permanecer allí en una relación íntima con Él. Pero por causa del pecado, la conexión con Él se cortó. El pecado no solo nos alejó físicamente de Dios, sino que inundó nuestra alma con una sensación profunda de orfandad, o sea, de soledad, de abandono, de rechazo, de desamparo, de desprotección, de falta de sustento. La orfandad, eso significa sentir todas esas cosas. Es vivir en una condición interiormente de inseguridad muy fuerte, muy profunda. El niño huérfano así vive. Pero el ser humano, todos en algún momento hemos podido llegar a sentir en nosotros estos rasgos que te estoy mencionando: inseguridad, falta de protección, falta de amor, todo eso. Y sentir esas cosas, el sentir temor, el sentir miedo, todo eso es resultado de que el pecado nos alejó de Dios. Entonces, al habernos alejado de Dios, el pecado, entonces nosotros quedamos en una condición interior de orfandad. Todos los seres humanos, todos vivimos así. De tal manera que el ser humano siente miedo a acercársele a Dios. El ser humano se siente condenado, se siente que algo no está bien con él. La palabra de Dios en Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos. Dios no se quedó sin hacer nada cuando vio nuestra condición de soledad, de desamparo, cuando cometimos el error, el pecado, la desobediencia. Y entonces Dios no se quedó sin hacer nada. Para eso envió a Jesús, para reparar la relación entre Él y nosotros y volvernos a esa relación de padre a hijos. Eso es lo que Dios hizo. Ahora, en Efesios 2:12 dice: en esos tiempos, cuando nosotros no teníamos a Jesucristo, porque recordemos, la acción que Dios hizo fue enviar a Jesús para reparar la relación, para que no viviéramos, para que no estuviéramos en condición de orfandad, para que no estuviéramos desamparados. Y en ese tiempo, antes de que tú y yo conociéramos a Jesús, vivíamos así. En Efesios 2:12 dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. O sea, vivíamos en el mundo desamparados, vivíamos perdidos, no había esperanza, había miedo. Y es bien importante que nosotros entendamos, hoy nosotros hemos recibido a Jesús en el corazón,
Y necesitamos vivir en una comunión tan cercana con nuestro Señor para que nos sintamos verdaderamente seguros, porque Él nos da esa seguridad y esa protección y no quiere que vivamos en ese sentimiento de desamparo, el hecho de no estar tomados de papá Dios. Nosotros estamos expuestos a una condición de miedo, de temor. Entonces, por esa razón, la orfandad del alma es la raíz del temor en el hombre. Por esa razón, nosotros, cuando vamos a enfrentar algo muy, muy grande o una situación difícil, nos amedrenta aquello. Pero tan solo es cuestión de recordar quiénes somos en Cristo y las cosas deben cambiar dentro de nosotros, porque no hay absolutamente nada que sea mayor que el que está con nosotros. Y debemos de vivir en esa confianza. Ese es el llamado que tú y yo tenemos en Cristo, a vivir en paz, a vivir tranquilos, a sentir que no estamos desamparados, no estamos solos. Él está con nosotros, lo ha prometido. Pero esto se cumple solo en aquellos que creen. No en los que no creen, no en los que dudan. Se cumple en aquellos que creen. Y en aquel tiempo tú y yo vivíamos fuera de los pactos, fuera de las promesas, vivíamos sin Dios y sin esperanza. En este mundo vivíamos vagando nosotros de un lado para otro, pero no teníamos propósito, no teníamos rumbo fijo en nuestra vida. Pero en Cristo, fíjate bien, y esto es algo que necesitamos tú y yo comprender, en Cristo tú y yo recibimos una nueva vida. Pero me temo que a veces no nos cae el 20 de lo que eso realmente significa. Y cada uno de nosotros necesitamos esforzarnos para que sean abiertos nuestros ojos. Te lo voy a comentar de esta forma. ¿Te acuerdas el hijo pródigo que estaba dándoles de comer a los cerdos? Él tenía conocimiento, no, pues mi papá vive allá, tiene pues una hacienda muy grande y todo. Pero ahí estaba dándole de comer a los puercos. Fíjate bien, hasta que tuvo luz en su interior. Y le cayó el 20 y dijo, ¿pero qué estoy haciendo aquí si yo soy hijo de papá? Fue que se levantó y regresó a su casa. ¿Saben una cosa? Todos ustedes son hijos de papi. Pero vivimos, fíjate bien, si nos caracteriza nuestra vida el temor, la desesperanza, la falta de seguridad, si estamos en confusión, si no tenemos un rumbo real de nuestra vida, no sabemos qué significa que estemos aquí, si estamos con ese tipo de cosas, si nos sentimos desprotegidos, si sentimos que algo amenaza contra nosotros, son rasgos de algo que no deberíamos de sentir porque no somos huérfanos. Entonces, mi llamado para ti, si percibes que hay estos sentimientos, estas percepciones en tu interior, es porque no nos está cayendo bien el 20 de que somos hijos de Dios. No debemos de vivir en el desamparo. Somos hijos de Dios. Pero somos nosotros los que de alguna manera no lo percibimos. Y nos debe de caer el 20. Ojalá abramos nuestro entendimiento para que esto cobre sentido para nuestras vidas. Hermanos, la orfandad del alma determina la forma como pensamos y cómo sentimos. Y fíjate bien, cuando nosotros experimentamos la orfandad, tememos que Dios no nos escuche, que no nos conteste o que no nos ame. Vivimos como si todo dependiera de nosotros, es decir, vivimos por nuestra propia fuerza, porque no estamos confiando en Dios. Sentimos que no somos dignos de lo bueno, que no somos dignos de ser bendecidos. Sentimos que no somos dignos de recibir el favor de Dios.
Nos cuesta creer que algo bueno nos pueda suceder. Andamos perdidos, no tenemos dirección, tratando de probar, estamos viviendo tratando de probar que valemos nosotros, pero normalmente lo intentamos demostrar con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio desempeño. Y un hijo de Dios no tiene que demostrar nada, es hijo. Haga o no haga, es un hijo, es valioso, se sabe valioso a sí mismo. Entonces, este sentimiento es el sentimiento, es la forma como se expresa en nuestros sentimientos, la orfandad interior. Y la intención al mostrarlo es para que cada uno de nosotros se radiografíe a sí mismo y pueda ver y pueda entender si hay dentro de sí mismo esta sensación. Pero no es para afirmarte y que nos quedemos allí en el estado de orfandad. Es para que nos alertemos, es para que abramos los ojos, es para que nosotros digamos, hey, yo no soy llamado a estar en orfandad, ya me sacó Cristo, ya me me conectó de nuevo con mi Padre Celestial. Yo ya no debo de continuar viviendo en este estado. Y entonces que nos caiga el 20, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué continúo viviendo así? La orfandad no es solo un vacío o una ausencia emocional, es una desconexión espiritual del Padre que nos deja vulnerables, inseguros y atrapados en el temor. Es bien importante, hermanos, es algo que pasa dentro de nosotros y necesitamos que nos caiga el 20. La palabra de Dios en Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, somos hijos, hechos y derechos. Amén. Punto número 2. Pensar como Él nos afirma en nuestra identidad de hijos. El problema crucial cuando nosotros estamos viviendo en condición de orfandad y hay rasgos, hay síntomas de nosotros, la razón es esta. Estamos queriendo vivir la nueva vida en Cristo, pero con una mentalidad del pasado. Seguimos pensando que Dios está enojado con nosotros, que Dios no nos quiere, que Dios no nos escucha. Entonces nos sentimos indignos, nos sentimos inmerecedores. Y eso, mientras no lo cambiemos, no vamos a poder nosotros identificarnos como hijos verdaderos de Dios. Cuando un niño huérfano ve a un papá con su hijo y lo lleva tomado de la mano, ¿alguna vez has observado qué hace el niño huérfano? ¿En qué se fija? ¿Qué mira? ¿En dónde enfoca? O piensa poquito. Yo creo que nomás por la edad que tenemos podemos entender. El niño huérfano, tú sabes todo lo que carece. Y cuando ve a otro niño que tiene su papá y está ahí con él, ¿en qué se fija el niño huérfano? En su papá, ve al papá y luego se le queda viendo a las manos del papá y del niño que están agarrados. El niño observa eso y el niño ve aquello. Ve cómo el papá agarra al niño y lo levanta y el niño lo ve. Y ve que lo levanta. ¿Por qué razón? Porque es lo que no tiene. ¿Me explico? E incluso el papá puede de alguna manera llevarlo ahí, le compra su buen tejuino, sus papitas, como todos los domingos lo podemos hacer al salir de aquí. Y un niño huérfano se quedaría viendo. Nomás siente que el ácido se aumenta la producción en su estómago y le empieza a arder la panza, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque él no tiene quien haga eso. Entonces, ese tipo de cosas son bien importantes que tú y yo no las dejemos de ver, hermanos. Nadie cambia su vida sin cambiar primero su manera de pensar. Si nosotros seguimos sintiendo y pensando como huérfanos, pues nuestra vida sigue siendo la misma, aunque ahora somos salvos. La transformación real comienza en el sistema de pensamientos que gobierna nuestra vida interior. Entonces necesitamos hacer cambios allá en nuestro sistema de pensamientos. Necesitamos pensar distinto para poder vivir distinto.
Es bien importante que aprendamos y que nos quede claro, hermanos, el Señor no solo vino a darnos salvación. Ese es el inicio de su obra. Vino a darnos salvación, pero también nos vino a dar las herramientas para que podamos renovar mente. Porque es la mentalidad la que nos hace vivir como huérfanos. Son nuestros esquemas de pensamiento viejos, nuestro sistema de creencias viejo, lo que nos hacían vivir como huérfanos. Y el problema es que a un niño huérfano lo pueden adoptar y puede ya tener padres, puede ya tener familia, pero sigue con su mentalidad de huérfano. Y yo ya te conté una historia de la casa de mis suegros, que se adoptó a un muchacho como de unos 16 años, yo creo. Todavía me acuerdo su nombre, Gustavo. Un muchacho albino. Pelo blanco, blanco, los ojos, el color de su piel, blanca, blanca. Increíble, pero bueno, ese era un rasgo físico. Pero este muchacho en condición de calle, Joel, mi cuñado, lo vio un día y en el carro y lo vio y le abrió la puerta, le dijo, súbete, y se lo llevó a la casa. Y papá, mamá, quiero que se quede con nosotros. Fue algo muy difícil, pero lo hicieron. Lo empezaron a tratar como un hijo, le empezaron a dar responsabilidades, le compraban ropa, le compraron calzado. Comía y dormía en el cuarto con Joel, se empezó a relacionar con la familia, empezó a ir a los lugares a donde la familia, todo. Este muchacho empezó a vivir en calidad de hijo. Y hubo un día en el que mi suegra le dijo, Gustavo, ve a la tienda y tráeme unos bolillos o ve no sé qué, le dio un billete de 100 pesos. Los bolillos le han de haber costado 20 pesos y debía de traer el cambio 80 pesos. Pues sabes que el muchacho no volvió nunca. Se fue, dijo, tengo 80 pesos o 100 pesos, tengo en mis manos. Sintió que tenía el mundo en la mano. Ya habiendo recibido una vida con una calidad en familia como hijo, seguía viviendo con mentalidad de huérfano. Y eso fue lo que lo llevó a irse, a retirarse. Entonces, nosotros, mientras no cambiemos la mentalidad que tenemos dentro, vamos a seguir viviendo iguales. Somos hijos de Dios, pero continuamos repitiendo nuestras acciones de antes. Y eso no es algo que nos debe identificar. No es algo que debe de suceder en nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos, ya no somos esclavos del pecado. Somos hijos de Dios. Y si yo antes insultaba a mi esposa, pues ya no la debo de insultar. Si yo antes mentía, pues ya no debo mentir. Si antes era impaciente y yo explotaba en ira, ya no debe suceder eso. La palabra de Dios, las cartas de Pablo dicen una cantidad de cosas. El que robaba no robe, el que hacía esto ya no lo haga. En fin, cuántas cosas. Pero si seguimos pensando como antes, el viejo sistema de pensamientos nos sigue gobernando. Por eso es que nuestras vidas siguen mostrando las acciones que ya no deberían de estar ahí. Israel, ¿por qué crees que sufrió tanto en el desierto? Porque dejó de ser esclavo, pero nunca se salió la esclavitud de su mente. Y la palabra de Dios dice que esas historias del pueblo de Israel quedaron escritas para ti, para mí, para que aprendamos. Y compartir la palabra de Dios, hermanos, lleva un propósito. Que cada uno de nosotros pueda identificar en dónde uno,
esto me está pasando a mí, entonces yo necesito trabajar esa parte de mí y quitarla para que sea distinto, para ya no seguir igual, para que entonces cambiemos. Pero eso no va a suceder, los cambios, si nosotros no renovamos nuestro sistema de pensamientos. La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y fíjate una cosa, yo aquí puse con negrita y subrayado, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Está diciendo que nosotros dejemos de vivir con las costumbres y los hábitos del pasado, habiendo renovado nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Porque esto tiene un propósito, y el propósito es aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, es agradable, es perfecta. Es decir, Dios tiene en su plan bendecirnos, que nosotros seamos personas, ¿mande? Diferentes, que seamos transformados, que nuestra vida dé muestras de que Dios está con nosotros. Ese es el propósito de nuestro cambio, de nuestra transformación. Entonces, creer o pensar que el objetivo solamente es ser salvos, pero sin transformación de vida, estamos entendiendo solo una parte. El propósito es que conozcamos que tenemos un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios que prospera, un Dios que ayuda, un Dios que levanta, un Dios que no nos deja solos. Ese es el propósito. Pero cuando nosotros no transformamos nuestra mentalidad, seguimos en la orfandad. ¡Ay, a ver si Dios me escucha! A ver si Dios se digna en ayudarme, a ver si me tiende la mano. ¿Me explico? Por esa razón nos ha pasado lo que nos ha pasado. Se acerca gente y nos dice, ay, Eleazar, a ti que Dios, tú estás más cerca de Dios, a ti Dios sí te oye. Espérame, no es así, te oye también a ti, igual que a mí. Pero es el sentir de que no nos oye, porque hay una sensación de estar huérfanos interiormente. 1 Corintios 2:16 dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. O sea, no solamente nos dio salvación, está en nosotros la mente de Jesucristo, para que dejemos de pensar y de vivir como vivíamos antes. ¿Estás conmigo? Hermanos, cuando nosotros renovamos nuestra mente, empezamos a experimentar las siguientes cosas. Estas cosas empiezan a manifestar en nosotros. Mira, dejamos de inclinarnos hacia el pecado, es decir, ya deja de tener el atractivo que tenía antes, y empezamos a amar lo justo, lo bueno y lo recto, como dice aquí en Filipenses 4:8. Otra cosa que empieza a sucedernos es que sustituimos pensamientos de indignidad por la certeza de que somos aceptados, amados y adoptados por nuestro Padre Celestial. Y lo dice en Efesios 1:5-6. Otra cosa que pasa con nosotros es que dejamos de sentir culpa y condenación y empezamos a experimentar el gozo y el perdón y la libertad que hemos recibido en Jesucristo. Otra cosa que sentimos es que soltamos nosotros el control de las cosas. Ya no queremos nosotros querer llevar el control de las cosas. Confiamos en Dios. Hacemos lo que corresponde a nosotros, pero no en el afán de antes, de que si no lo hago yo, me va a ir mal. Espérame. Yo me esfuerzo haciendo lo que está a mi alcance. Yo hago lo posible, pero papá Dios hace por mí lo imposible. Y estoy confiando en Él. ¿Cuántos de ustedes desean una vida digna?
una vida próspera, una vida sin que nos haga falta nada, bien protegidos, seguros. ¿Todos ustedes sienten eso? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Crees que la puedes vivir? Porque si aquí sientes que o tienes dudas, entonces primero hay que trabajar eso, porque no va a ser posible, no la vas a vivir nunca mientras no creas esto, mientras no sientas. Entonces yo te invito a que digas tú, una vida próspera, una vida de felicidad, de tranquilidad, protegida, con abundancia, me la merezco. Es mía porque papá Dios lo quiere para mí. Ese debe de ser nuestro sentir. Así dijo Jesús. Claro. Vino a darnos vida en abundancia. Claro. Entonces, ya no es como nosotros pensamos. Debemos de pensar con la mente de Cristo. Entonces, cada vez que te encuentres con un sentir, con un pensamiento negativo, contrario, literalmente un pensamiento que te da para abajo, esa es la mente vieja. Yo nomás quiero que me digas cuándo en la Biblia una aseveración que nos da Jesucristo a ti y a mí nos da para abajo. ¿Cuándo nos da para arriba? Siempre. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Por favor, quiero que abras tus ojos, abras tus oídos para que te observes a ti mismo, cómo actúas todos los días, cómo piensas todos los días. Y cuando captures de ti mismo un pensamiento negativo, digas, a ver, Eleazar, ¿qué pasa aquí? Este pensamiento no es la mente de Cristo, es mi pensamiento, mi mente vieja, la que me da para abajo. Y entonces tenemos que darle para arriba. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que corresponde a los hijos de Dios, hermanos. Eso es lo que corresponde. Ya los leímos todos, ¿verdad? La palabra de Dios en Gálatas 4:7 dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Ves cómo este pensamiento da para arriba? Pero si somos totalmente honestos, a veces decimos, ay, sí, ¿a poco yo soy hijo y soy heredero? Como que algo, un pensamiento fantasma dentro me hace pensar y decir, ay, como que no lo siento del todo para mí. Si eso pasa, hermanos, necesitamos quebrar con aquello. Y la única forma es renovando nuestra mentalidad. Porque si no renovamos nuestra mentalidad, hermanos, jamás vamos a podernos identificar como verdaderos hijos de Dios, que ya somos. Mira, y quiero que entiendas muy bien que el enemigo está muy interesado en afectar ese hilo de esa verdad, de lo que tú y yo somos hijos. Y quiero que te des cuenta, si a Jesús, cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo, lo expuso a la tentación que iba a hacer el diablo sobre él. ¿Sabes cuál fue el enfoque que tuvo el diablo con Jesús? Hacerlo dudar en su identidad. Ese fue el mensaje central. ¿Sabes por qué? Porque después de 40 días, ¿quién no va a tener hambre después de 40 días? ¿Tú, Yuli? ¿Sí tendrías hambre después de 40? Es más, después de 3 días, Dios mío, te comes a Carlos de un bocado, ¿verdad? Pues Jesús tenía mucha hambre. Pero fíjate bien lo que pasó. Se le acercó el diablo después de 40 días y tenía hambre. Y el diablo, fíjate lo que le dijo. Si eres hijo de Dios, fíjate bien. Si eres hijo, le quiso meter la duda.
¿Por qué razón? Pues tenía tanta hambre y le dijo, si eres hijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús no hizo que las piedras se convirtieran en pan, porque no estaba en el desierto con el propósito de hacerle caso al diablo. Estaba con un propósito de unirse a papá Dios y tenía que pasar por aquello. Entonces Jesús le dijo, quítate, no tentarás al Señor tu Dios. Aléjate de mí. Y después lo volvió a tentar otra vez y le dijo, mira, si papá Dios es tu papá, pues aviéntate, al cabo es que va a enviar a sus ángeles. ¿Verdad? Jesús no estaba ahí para complacerlo a él, sino para cumplir el propósito de papá Dios con él, de unirse en perfecta unidad espiritualmente. ¿Por qué? Porque iba a comenzar su ministerio. Y lo que el diablo intentaba hacer era afectar, debilitarlo en su identidad de hijo. Pero Jesús sabía muy bien quién era. Él no dudaba en lo más mínimo que era hijo, verdadero hijo. ¿Sí me explico? Y el diablo a ti y a mí va a intentar siempre querer hacernos dudar, de tal manera que necesitamos tú y yo estar muy listos, entender cómo actúa el diablo, cómo nos acosa, cómo nos ataca. Y tú y yo necesitamos hablar con lo que el Espíritu nos dice en el interior, así como Jesús le respondió al enemigo. Y ahorita dije una cosa por otra, pero Jesús le dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, ¿verdad? Pero bueno, igual tú y yo necesitamos tener la cordura para responder en la forma como se necesita responder para poner al diablo en su lugar. Jamás el diablo va a ser más fuerte ni más grande que tu Dios y que mi Dios, hermano. Nunca, nunca va a suceder eso. La palabra de Dios en 1 de Juan 4:18 dice, en el amor de Dios no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente su amor perfecto. Cuando alguien tiene miedo, cuando alguien tiene temor, tiene miedo, tiene temor a ser lesionado, a ser golpeado, a ser lastimado de algo, o tiene temor porque la culpa lo condena, lo trae. Entonces, cuando nosotros estamos confiando en Dios y nos paramos ante las circunstancias como hijos, sabedores que somos hijos de Dios, podemos decir, wow, el que está conmigo es más grande que cualquier problema. Y entonces algo pasa en el interior, y esto sucede porque nosotros cambiamos nuestro discurso interno. Es algo increíble, es algo muy especial. Darle a Dios el corazón y reposar en Él en medio de circunstancias es cuando vemos que las tormentas se vuelven paz, se vuelven calma, porque es algo que sucede en el interior. Entonces, cuando uno experimenta o cuando uno crece en el conocimiento de que Dios nos cuida siempre, uno deja de temer, uno deja de estar intranquilo, uno permanece en paz, está uno seguro. Pero eso pasa cuando estamos conscientes de que somos hijos y que papá Dios no nos abandona. Pero cuando estamos dudando de eso, el miedo se apodera de nosotros, el temor nos gobierna. Punto número 3. Pensar como Él, pensar como Jesucristo, es el camino a la libertad de la orfandad o del alma huérfana. No hay otra forma, hermanos, como tú y yo podemos dejar de sentir que estamos abandonados, que estamos desprotegidos. La única manera como podemos ser librados de eso es renovar nuestra mentalidad, pensar como Cristo. Eso nos hace de verdad libres, eso rompe la orfandad en el interior de nosotros. La palabra de Dios es muy clara y es importante que tú y yo aprendamos cada vez más. Mientras conservemos pensamientos de escasez, mientras
conservemos pensamientos de culpa, de indignidad o de temor, vamos a seguir actuando como huérfanos que no tienen que no tienen un padre que nos ama, que no tenemos un padre que nos cuida o que nos respalda. Vamos a seguir experimentando ese miedo, esa angustia, esa inseguridad. La orfandad sigue gobernando en nuestro interior y no somos llamados a vivir así, hermanos. No somos llamados a vivir así. Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo quiero preguntar, aquel Hijo de Dios que aún no ha renovado su mentalidad, sigue pensando igual que antes y vive sintiendo orfandad espiritual, ¿qué es lo único que lo puede hacer salir de esa condición? Lo único que lo puede hacer libre de la orfandad es conocer la verdad. Porque vivir en estado de orfandad es porque estamos creyendo una mentira. El diablo nos ha engañado y nos ha dicho, Dios no te ama, Dios está lejos, tienes que orarle mucho, tienes que gritarle, tienes que hacer un montón de cosas para poder que te oiga. Y a veces nos quedamos con esa idea. Y la única forma como podemos dejar de pensar y de creer y de sentir así es conocer la verdad. Y la verdad es otra. La verdad, para empezar, la verdad es Jesús. Y cuando nosotros creemos en Jesús, es cuando recibimos salvación, ¿verdad? Y al mismo tiempo que recibimos salvación, porque hemos creído en Jesús, Él nos libra del engaño. La verdad es la que nos hace libres. Por eso dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¡Hey! No estás solo, yo estoy contigo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. O sea, la realidad es que son libres. ¡Hey! Ya, son libres. No es un engaño, no es un juego. ¡Hey! Son libres. Al pensar como Cristo, hermanos, dejamos de vivir como huérfanos y empezamos a tener dirección, confianza, seguridad y paz interior. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar esto? Confianza, tener dirección en su vida, tener seguridad y paz interior. ¿Quiénes de ustedes desean esto? Pues para ello, hermanos, hay que pensar como Cristo. Hay que dejar nuestras formas antiguas de pensar y de creer. Hay que renovar nuestra mentalidad. No podemos continuar igual, hermanos. Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por los malos deseos y el engaño, y renueven sus actitudes y sus pensamientos. Cambien, transformen esa parte. Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, clamamos papito lindo. ¿Cuántas ganas no tendrá un niño huérfano de tener a su papá y decirle a eso, papito, mamita linda? Pues está privado, él no tiene posibilidad de que eso pase. Pero tú y yo sí. En Cristo se abre una puerta de posibilidad para que tú y yo sí podamos hacerlo. Porque las cosas viejas del pasado allá se quedan y ahora todas son hechas nuevas en Jesús. Mira, ¿qué pasa cuando nosotros renovamos nuestra mente? Cuando nosotros cambiamos nuestro esquema de pensamientos. Mira, ya no hay pobreza mental ni emocional, porque vivimos con la conciencia de que el Padre
es proveedor nuestro. Y aquí en Mateo 6, 26 al 33, tú sabes, está ahí hablando, pues, ¿por qué se preocupan por lo que han de comer? ¿Por qué se preocupan por lo que han de vestir? Todo eso, si Dios viste a los lirios del campo, Dios les da de comer a los pajarillos, ¿cuánto más no valen ustedes? ¿Por qué se preocupan? Dejamos entonces de preocuparnos por esas cosas. También el temor deja de gobernarnos, porque sabemos que no estamos solos. Tú lo puedes leer en Isaías 41:10. La inseguridad se va porque tenemos identidad, propósito y dirección. Las cosas se aclaran en nuestra vida, hay una confianza y certeza en nuestro interior. Los hábitos de esclavitud se rompen. Lo que antes no podías dejar de hacer, que te llevaba a hacer cosas malas, dejas de hacerla. Oye, no podía yo dejar de ser chismoso. Pues se rompe. ¿Por qué razón? Por el cambio de la mentalidad. Los hábitos de esclavitud se rompen. Pues porque el Hijo nos hace libres. Él ya lo hizo, pero no se van a manifestar en nuestras vidas hasta que tú y yo nos renovemos nuestra mentalidad. Porque una cosa es ser salvos y otra cosa es ser transformados. Y tú y yo necesitamos anhelar, necesitamos desear la transformación. Y eso solamente nos llega si renovamos nuestra mentalidad, hermanos. Los sentimientos de indignidad desaparecen porque ahora sabemos que somos herederos. La plenitud interior llega porque estamos cimentados en el amor incondicional de nuestro Padre. Ya no tengo que hacer nada para sentirme amado. El amor de Dios es incondicional, nos acepta tal y como somos. Y ya no estamos enfocando en que, en toda esta semana me he portado bien, entonces sí me acerco y sí siento confianza de que Dios me escuche. Si pensamos así, estamos mal, estamos enfocando en nuestro comportamiento y no en la gracia de Dios. De tal manera que cuando nosotros queremos ganarnos el amor, el favor de Dios, porque nos portamos bien, dice la Escritura que si nos vamos a las obras, caemos de la gracia. Porque Dios no nos ama si nos portamos bien o no, nos ama tal y como somos, tal y como estamos, pero creámosle. Primera de Juan 3:1, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él, pero tú y yo sí lo conocemos. Por eso sabemos que somos sus hijos. Me quiero yo preguntar, ¿qué habría sucedido con Gustavo, este chico, si se la cree? Que de verdad llegó a una familia y que lo empezaron a tratar como hijo, si se empezara a sentir como hijo. ¿Qué habría sucedido con él? Aquí estaría, ¿eh? Es probable. La palabra de Dios, Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. A veces, fíjense, es lo que a nosotros nos hace falta, sentirnos verdaderamente bendecidos. Y es algo que Dios ya ha hecho por nosotros. Ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición. Con cualquier cosa que nos podamos imaginar, ya la hemos recibido, ya nos la ha dado. Pero todo eso sucede en unidad con Cristo. En Cristo recibimos todo eso. Es importante, hermanos, que nosotros hagamos una renovación de nuestra mentalidad para que cambien nuestras circunstancias. Hermanos, la orfandad del alma no se rompe con emociones, se rompe con la verdad. Y la verdad es Jesús. Él vino a cumplir el propósito de Dios. Que tú y yo no solamente seamos salvos en Él, sino que tengamos una vida de hijos, que manifestemos la calidad de vida de hijos del reino,
para que otros también quieran. Ese es el propósito global, hermanos. No lo perdamos. No es nomás mi salvación y ya no me importa nada ni nadie. No es así, hermanos. Pensar como piensa Jesús rompe totalmente con la orfandad del alma. Pongámonos de pie, hermanos. Te invito a que cierres tus ojos y platiques con Dios. Habla con Él. ¿Qué Dios te habló el día de hoy? ¿Qué sientes que con lo que tú te identifiques hoy que puedas dialogar con el Señor? Yo te invito para que todos decidamos romper con nuestra antigua forma de vivir. Es solo una decisión que tomemos. Es simplemente decir, ya no vivo más. Y cada que esos pensamientos vengan y me den para abajo, comprender si me da para abajo, si me desanima, si me hace sentir mal, si me hace sentir indigno, inmerecedor, etc. Entonces no viene de Dios, no es el pensamiento de Jesús. Es mi mentalidad vieja, que no me quiere ver prosperar, que me quiere ver hundido o hundida en el error, en el engaño, en el pecado. Entonces cambiemos nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Observemos muy bien cómo hablamos, observemos muy bien cómo reaccionamos ante las circunstancias. Y si nuestras palabras, si nuestras reacciones ofenden a otros o a otros les dan para abajo, es nuestro ego el que está reaccionando. No es nuestra identidad de hijos. Estamos actuando como un huérfano que está a la defensiva. Se siente agredido por todos y reacciona ante todo. Necesitamos cambiar, hermanos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender esto y que nos pase como le pasó al hijo pródigo, que le cayó el 20, abrió los ojos y entendió y dijo, ¡hey! Yo no soy esclavo de nadie, no tengo por qué andar dándole de comer a puercos, yo soy hijo de papá. Y entonces se levantó decidido a volver a casa. Yo quiero decirte algo. Todos somos hijos de Dios. Pero muchos de nosotros no hemos realmente querido permanecer en casa de papá. Y nos hemos ido siguiendo nuestros patrones de pensamiento y de conducta. Necesitamos regresar a casa de papá, hermanos, pero como hijos, sabedores de lo que somos, sabedores que merecemos, sabedores que somos dignos, que papá Dios nos recibe y nos acepta incondicionalmente, no mira nuestros errores, Él nos ama por encima de ellos. Y recibamos el amor incondicional de Dios en nosotros. Cuando esto pase y cuando seamos llenados de su amor, el amor de Dios en nosotros producirá el cambio. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias, papá, porque eres bueno. Porque es tu deseo, Señor, que nosotros seamos verdaderamente libres. Ayúdanos, Señor. No es posible que nosotros continuemos viviendo como huérfanos, como desamparados. No nos llamaste a nosotros a vivir así, Señor. Pero solo conociendo la verdad, conociendo tu verdad, podremos ser libres de esto. Ayúdanos, papá, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, háblanos a nuestro interior. Transfórmanos. Que exista el convencimiento en nuestro interior, Señor, para que desde adentro hacia afuera empecemos a hacer los cambios
y la realidad que se exprese, Señor, en nuestra vida corresponda realmente a ese cambio de mentalidad, a esa transformación, Dios mío, de cómo vemos la vida, de lo que sentimos, Dios mío. Ahora sabemos que somos tus hijos, sabemos, estamos conscientes y lo creemos, Dios mío, somos herederos. Así es que ya no esas cosas negativas, Dios mío, ahora puras cosas buenas, ahora puras cosas positivas, Dios mío, porque eso es lo que tú deseas. Entonces, después de que nosotros dejemos las costumbres y los hábitos del pasado y que dejemos de imitar cómo vive la gente, seamos transformados, Dios mío, mediante la renovación de nuestra mentalidad, entonces podremos conocerte realmente quién eres y cómo eres. E incluso, Señor, probaremos, confirmaremos que todos tus planes, todos tus deseos para nosotros son de bien, son de bendición. En el nombre de Jesucristo. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.